En primer lugar, el impacto que tuvo es un impacto totalmente desastroso porque eh, toda la política de terror que impuso el Estado de Guatemala desde las esferas del poder ejecutivo eh, recayó directamente contra la dignidad y la vida de muchos jóvenes guatemaltecos que en aquel entonces luchaban espacios de poder. Hay que reconocer que la lucha desde 1954 hasta 1996, cuando se firmó la paz, fue una lucha desigual entre las fuerzas represivas del Estado y el movimiento estudiantil y popular y sindical de Guatemala. En ese sentido puedo decir que los efectos son devastadores porque hubo persecución y muerte de liderazgo estudiantil, de liderazgo sindical, de liderazgo popular. Muchos de ellos lograron escapar para salvar su vida y se fueron al exilio, pero bastantes quedaron sepultados en Guatemala. No, para entonces yo era muy pequeño, tenía 10 años, iba a cumplir 11. No tengo memoria de esos movimientos que además fueron movimientos muy citadinos, es decir, se llevaron a cabo en la ciudad capital. Yo no vivía en la capital en ese entonces, ni siquiera me enteré que hubo esos movimientos, sino hasta muchos años después, cuando ya ingresé a la universidad y comencé a recibir cursos de sociología guatemalteca, sobre todo sociología, pero también historia de Guatemala, que me fui empapando del impacto de ese movimiento en contra del entonces, y digo las fuentes, me parece que fue. Bueno, yo creo que las organizaciones revolucionarias, especialmente el EGP, sustentaban una ideología popular e indigenista. Es decir, popular en el sentido de que todas surgieron con la idea de aglutinar las fuerzas populares. Y, pero el EGP sustentaba una ideología indigenista y eso se vio reflejado un poco en la incorporación a sus filas guerrilleras de mucho componente indígena, y también la base de operaciones que ellos tenían estaba sobre todo en las áreas con mayoría indígena. De esa cuenta podría decir yo que se vio reflejada la ideología en la práctica, incorporando a sus filas eh, mucho combatiente de orden, de naturaleza, de origen indígena, pero no solo combatientes, sino también la base política, la base social del EGP fue mayoritariamente indígena, creo yo. Hubo muchísimo liderazgo indígena en esa agrupación guerrillera. Bueno, eran movimientos hermosos, de verdad, porque había muchísima participación. Para comenzar, había muchísima participación estudiantil, sobre todo en el nivel medio, que fue donde se organizó mucha participación estudiantil con la Coordinadora Nacional de Estudiantes de Educación Media, y que posteriormente, por supuesto, este movimiento fue descabezado totalmente. Muchos líderes fueron muertos y algunos se fueron al exilio. Pero el clima, digamos, de participación era un clima de solidaridad, de mucha algarabía, de mucha
de mucho compañerismo. Y en las asambleas que se efectuaban en las facultades y escuelas no facultativas de la Universidad de San Carlos, las asambleas eran incendiarias porque había muchísima discusión, incluso había gritos a veces, pero siempre había ese clima de entusiasmo estudiantil, no solo por la denuncia, sino por la propuesta. Había mucha propuesta. De hecho, Oliverio Castañeda de León, que es uno de los máximos líderes del movimiento estudiantil, siempre tenía la denuncia, pero al mismo tiempo tenía la propuesta, además de un discurso incendiario que tenía y que lo caracterizaba. De tal manera que yo podría decir y recordar aquellas jornadas estudiantiles de los años 70, que fueron los años en que yo estuve en la universidad, por cierto, y que me tocó ejercer papeles de liderazgo en la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Fui desde secretario de Cultura, secretario de Actas, secretario general de la asociación y representante ante la Asociación de Estudiantes por el Frente, por el grupo, la organización estudiantil Frente. De tal manera que viví de cerca y participé en ese clima de organización estudiantil. Eh, yo creo que había dos grupos, digamos, políticamente antagónicos, pero ideológicamente no eran tan disímiles, que era FERC, el Frente Robin García, y el Grupo Frente. Eh, el Grupo FERC lo manejaba eh, un ala de la izquierda y el Frente lo manejaba otra ala de la izquierda, que no voy a entrar a esos detalles. Pero en el Grupo Frente, que fue la organización donde yo me desarrollé, digamos, donde tuve mi participación estudiantil, había un clima de mucho diálogo. Primero porque tuvimos dirigentes como Oliverio que propiciaban el diálogo y la solidaridad, y había mucha confraternidad. Era un clima de verdad hermoso en convivencia humana, en convivencia estudiantil. Entonces, cuando se celebraban reuniones de frente, era casi como una fiesta porque había mucha camaradería, había mucha alegría en las discusiones. Y por supuesto nunca se dejó de lado la discusión seria y como repito, algunas veces gritos, ¿verdad? Pero eso es parte, digamos, de la dinámica política estudiantil. Bueno, había dos tendencias. La tendencia oficialista, que era la que los medios masivos de comunicación divulgaban, que generalmente era una tendencia que no favorecía a la insurgencia del país, al movimiento armado, sino favorecía al ejército y al gobierno de turno. Y esa tendencia que estaba marcada incluso por un manual que el mismo ejército hizo llegar a las salas de redacción de cómo debía tratarse al movimiento guerrillero, se les tenía que tratar, según ese manual, se les tenía que tratar de terroristas, de delincuentes subversivos, etcétera, etcétera. Tenía una serie de calificativos totalmente negativos. De tal manera que para la prensa eh, oficial y para la prensa conservadora, reaccionaria, la, la guerra estaba ganando el ejército. Y el movimiento insurgente era catalogado como subversivo, como delincuentes, como terroristas, que son términos que impactan en el colectivo social finalmente. Ahora, había la otra tendencia, que era generar noticias, pero estas noticias que se divulgaban se generaban fuera de Guatemala. En realidad no se podían generar en Guatemala porque había todo un cerco informativo que controlaba los procesos de información sobre lo que acontecía.
Entonces, en el extranjero, en México, se fundó Cerigua, que es una agencia, que fue una agencia de noticias en el extranjero, que fue fundada por líderes como Ileana Alamilla. Ella pues ya falleció y eh, ese liderazgo se tomó a la tarea de realizar labor periodística para reportar los hechos violentos y los enfrentamientos armados también que existían entre el gobierno y la guerrilla, pero también denunciaban las violaciones a los derechos humanos, a los derechos civiles de los guatemaltecos. Fue una agencia bastante fuerte que tuvo sumo impacto. Tuvo tal impacto en el escenario internacional y nacional que finalmente fue reconocida como una agencia de noticias legítima. Es decir, ya los medios masivos, incluso cuando tomaban alguna información sobre enfrentamientos armados o violación de derechos humanos, tomaban a Cerigua como la fuente de noticias. Eso fue un gran triunfo para el proceso revolucionario porque se legitimó esta agencia que era de la izquierda como un ente eh, que transmitía información sobre lo que estaba sucediendo. También hubo otra agencia que se llamó Infopress. Infopress pues tenía una tendencia democrática, aunque nunca se le ligó directamente con la insurgencia, pero fue una agencia con bastante participación que denunció muchos hechos de violación de derechos humanos y masacres y actos violentos en el proceso de la guerra interna guatemalteca. Todavía, pero yo diría que no solo Ríos Montt, sino que toda la reacción del Estado eh, respecto al movimiento, a la insurgencia, al movimiento insurgente, fue tan feroz que incluso obligó al propio Estado y al ejército de Guatemala a generar una política que le llamó política de seguridad nacional. Esa política fue generada en los años 60. En esos años se diseñó esa política de seguridad nacional y estaba dirigida a, a sepultar totalmente el movimiento revolucionario. Luego, el, digamos que cómo culmina esa política de seguridad nacional, culmina con el ascenso de Ríos Montt al poder. Y cuando Ríos Montt asciende al poder, fue como la cresta del movimiento insurgente y también fue la cresta de la represión por parte del Estado. Pero no hay que olvidar por nada que acababa de salirse del periodo de Romeo Lucas García, que fue un periodo sumamente violento, yo diría que quizá más violento que el periodo de Ríos Montt. Lo que sucede es que Ríos Montt es como el parteaguas de todo el proceso, porque cuando cae Ríos Montt, que llega Mejía Víctores al poder, se cambia también la política de seguridad nacional y el mismo ejército aprueba una nueva política, que es la política de estabilidad nacional. Con esta política de estabilidad nacional, el ejército comienza su proceso un proceso más o menos de reconversión política e ideológica y comienza a aceptar los procesos de negociación. De tal manera que, si bien es cierto, yo diría, Ríos Montt representa como el símbolo del movimiento reaccionario contra la insurgencia y los movimientos populares, no es el único. Yo creo que esa es una acumulación de factores que se vienen dando desde el 54 mismo y que saltó, digamos, como un movimiento articulado en el año 60, cuando se funda la primera organización eh, clandestina guerrillera. Pero eso es todo un cúmulo
claro, los efectos de esa política, tanto de la seguridad nacional como de la estabilidad nacional, que siguió ejerciendo violencia, porque no fue una política de angelitos, sino que fue una política donde se permitió cierto nivel ya de cruce de opiniones, de discusiones con el movimiento guerrillero, pero siguió ejerciendo presión, presión bélica, presión militar, y siguieron algunas masacres y algunos actos de violación a los derechos humanos. Eso, lo que hoy vivimos es realmente el reflejo de esos 36 años, que ya no son ni 36, porque del 54 para el 60 también se ejerció mucha violencia. Son 6 años, son alrededor de 42 años que, que el país estuvo sometido a regímenes militares, y eso ha impactado en la idiosincrasia misma del guatemalteco. Hoy los movimientos de violencia que se viven son el resultado de no haber conseguido esos niveles de seguridad y de estabilidad, tanto económica como estabilidad emocional de los guatemaltecos, desde que se frustrara los 10 años de primavera del 44 al 54. Así es, y somos un resultado histórico. Somos un resultado histórico del proceso, el proceso violento que vivió el país durante esos años de la represión. De tal manera que no nos extrañe que hoy existan maras, que existan bandas organizadas de secuestradores, de robacarros, de narcotráfico, porque todas estas son secuelas de no haber desarrollado el modelo como venía desarrollándose, instaurado desde el 44, con el gobierno del doctor Juan José Arevalo y posteriormente con Jacobo Arben Guzmán. Si el país hubiera seguido por esa línea de desarrollo, hoy seríamos quizá un país mejor, con más superación económica y estabilidad social que Costa Rica, por ejemplo.